se cura, sino más bien que se puede diseñar. Aquí tenemos una experta, Marina Grano de Oro, que nos va a estar contando cómo podemos diseñar la salud, qué cosa que todos queremos. Pues uno, la salud la dejamos para el final, Marina, pero después cuando falta decimos, uopa, y era lo más importante y nos dimos cuenta tarde. A veces no hay vuelta atrás, así que hay que empezar a diseñarla. Bienvenidos a todos a este encuentro aquí en Frecuencia TV, me encanta tenerlos del otro lado. Bienvenida, Marina, ¿cómo estás? Muchas gracias, todo un placer aquí desde el aeropuerto que ahora viajo para Portugal. Bueno, me encanta que estés ahí en el aeropuerto, en una movilidad absoluta, esa energía que va y viene, como tiene que ser. Totalmente, la impermanencia de las cosas, está en constante cambio todo. Totalmente. Bueno, la energía en movimiento, eso es lo más importante. Voy a contarles un poquito quién es Marina y vamos a arrancar a hablar de esta charla del día de hoy, que a todos nos interesa un montón, además, porque queremos diseñar nuestra salud, queremos poder hacerlo, pero necesitamos bases. Bueno, nos las va a dar Marina hoy. Muy bien, les voy a contar que la pueden seguir en el Instagram, que es @marina_grano de oro, y que ella es fisioterapeuta, premio nacional extraordinario de fin de carrera, formada en medicina, naturópata, kinesiología holística, Barcelona y Madrid, estudió allá, medicina china en la Escuela Oficial de Valencia, nutrición ortomolecular y ayurveda. Bueno, una preparación tenés y es diseñadora de salud desde un enfoque integrativo y transformador, claro, integrativo porque has estudiado de todo, Marina, entonces es imposible que no sea integrativo. Exacto, sí, yo, bueno, vengo del mundo del deporte de alto rendimiento, entré en fisioterapia y al acabar la Sí, carrera, pues me dieron un premio a la tercera de España y con eso accedí a la Facultad de Medicina, a la universidad, ¿no? Y me di sí. cuenta de que ahí faltaban muchas cosas y donde entré en cortocircuito y dije, esto no puede ser así. Entonces, ¿por qué? Porque se espera, ¿no?, a sentirnos mal para entonces dar una pastilla, dar una segunda pastilla y cada vez nos alejamos más de ser los protagonistas de nuestra propia salud. Así que más de 20 años en consulta, bien, porque acabo de cumplir los 41. Claro. Sí, me siento Sí. hiper joven, llevo proyectando esto muchos años en mi consulta y en mi vida personal y por lo tanto me considero diseñadora de salud. Claro, y me encanta esto que mencionás de la medicina y la pastillita, por decirlo de alguna manera. Este es un tema que ahora vamos a tocar en profundidad un poco también, qué es lo que está pasando en la medicina hoy en día y como quizás muchos médicos no tienen esa integración, ¿no? Y esa sabiduría de diferentes campos para poder diseñar realmente la salud y no solamente decir, bueno, tomás esta pastilla, vas al síntoma y ya está. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque hay algo mucho más profundo también. Entonces, esto lo vamos a hablar hoy. Pero contanos un poco qué significa para vos realmente diseñar la salud, Marina. Pues diseñar la salud es dejar, ¿no?, de buscar fuera lo que realmente habita en nosotros mismos. Tenemos la fortaleza interior, somos naturaleza, de que cuando sabes cuáles son tus tres tendencias al desequilibrio, por ejemplo, tú ya sabes que tienes que parar, escucharte y ver qué está pasando. Y a partir de ahí, pues, atenderte. Es como estar presentes, ¿no? Como tomar decisiones cada día en cuándo te acuestas, en cuánta agua has consumido, y no pensar tanto pues eso, en qué bolso me he comprado o me he dejado de comprar, o, ¿entiendes? O cuántas cervezas y con quién me las voy a tomar. Entonces, al final, diseñar salud, pues, claro, es como, ¿no? Podemos poner el ejemplo de Arnold, cuando él entrenaba sus músculos. Él sabía y le enseñaban en base a ese propósito de vida. Entonces, tú seas un albañil, tú seas un camarero, seas un informático, ¿qué necesidades metabólicas necesitas a nivel nutricional, a nivel de hábitos de vida, para llevar esto al máximo nivel? Bien, y si no estás en tu trabajo correcto, los hábitos de vida te ayudan a encontrarlo porque te sientes bien y vas a por ello. Claro, totalmente. Bueno, hablaba justamente de desequilibrios. ¿Qué tipo de desequilibrios son los que encontrás hoy en los pacientes que atendés? ¿O qué has encontrado? Porque imagino que habrán patrones y deben ser más o menos los mismos, ¿no? Claro, al final todo se resume, ¿no?, en una alteración del metabolismo, sobre todo por exceso de azúcar, de que viene de la comida ultraprocesada, comida rápida, envasadísima, y que se ha perdido el origen del alimento, que tiene una carga nutricional espectacular que nos va a ayudar a cumplir funciones metabólicas, como resolver la obesidad, como el estado de humor, ¿no?, esas emociones equilibradas. Y todo esto al eje de estrés microbiota. Entonces, microbiota, ese intestino que repercute al primer cerebro, segundo cerebro, es un bucle constantemente, pues eso, hinchazón, gases, problemas digestivos con el eje de estrés que no lo pueden equilibrar de ninguna manera y tiran a pastillas para dormir y mañana será otro día. Pero es que no, la bola se va haciendo cada vez más y más grande.
Claro, vos sabés, Marina, mira, qué interesante que menciones lo de la obesidad. Yo hace unos días me fui de vacaciones, me fui a unas termas, ¿no? A Entre Ríos que hay acá en Wow. Argentina, hermoso. Pero yo recuerdo cuando era chiquita que veía una persona obesa cada meses. En la escuela había un chico con obesidad nomás, en toda la escuela. Y hoy uno ve, y me pasó cuando fui a las termas, de ver un 60% de las personas con una obesidad. Y hasta me preocupó y me asustó porque digo, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo realmente tan mal para que el cuerpo se nos descalibre de esa manera? Porque obviamente es un desequilibrio también la obesidad. Totalmente. Yo que he sido monitora de natación, por ejemplo, y ahora enseño a mi Sí, hija con 4 años, o sea, yo recuerdo que la obesidad era muy, bueno, ves a la persona, a los niños más inrópita, y ahora te das cuenta de lo que tú dices, que ahora es el delgado de la clase. Antes era el gordito de la clase con todo el cariño del mundo, ahora, ¿vale? Es la delgada o el delgado de la clase. Entonces, esa concienciación de comer sin parar, o sea, los niños no son basureros, hay que seleccionar lo que entra por sus bocas. De hecho, mi hija va a hacer casi 5 años ya y no ha probado un refresco. Ella como mucho toma agua con gas, con una rodaja de limón, o se hace sí, claro, un golden latte con cúrcuma, ¿no? Y leche de coco. Y claro, hay gente que me escribe, ¿cómo le das eso a tu hija? ¿Cómo no le voy a dar cúrcuma? Pero si una claro, es Fanta, ¿vale? O sea, un excelente. refresco de naranja es 1000 veces peor, por no decirte, ¿vale? La comparativa. Entonces, al final, esta educación surge por la comodidad también de, ¿no? En general, de la sociedad que va tan rápido en pantallas, en comida rápida, procesada, en acostarse tarde, porque al final la obesidad se regula por la hormona grelina y leptina, que actúa durante la noche. Si te acuestas Sí. tarde, no vas a dejar que ellas actúen y por lo tanto vas entrando en una inflamación de bajo grado silenciosa que eso acaba al final en una obesidad y cada vez a edades más tempranas, desgraciadamente, sí. Claro, claro. No, es tremendo lo que decimos y es totalmente cierto. Además, ¿qué podemos hacer para tener una vida lo más sana posible hoy en día, Marina? O sea, danos ahí claves que podamos aplicar de repente de una forma fácil, porque a la gente le cuesta tomar los hábitos, sabemos cómo es. Cuesta adaptarse e incorporarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eso que decís, sí, hacerlo todos los días realmente. Eso te va a Claro. hacer bien. Hacerlo todos los días, yo lo resumo en tres, que lo aplico en mi vida. Lo primero es ser consciente de tu respiración, porque lo que más veo en consulta son respiradores bucales. Ya empieza a salirte papada, la anatomía, yo que vengo de la fisioterapia, la anatomía facial y he sido profesora de anatomía, te cambia, ¿vale? Te cambia porque estamos respirando por la boca, por la mala alimentación, sobreproducción de bacterias y aparte el ir tan acelerado, ¿vale? Estamos todo el tiempo en una ventilación incorrecta y por lo tanto esto, date cuenta que la gasolina de nuestro organismo, lo que quieren nuestras células, lo primero es el oxígeno de calidad. Entonces, oxígeno de mala calidad, rápido y en ambientes tóxicos. Por lo tanto, conexión con la naturaleza, si puedes 1 minuto, 5, 10 al día, bien, esa conexión con la naturaleza y con tu propia respiración sería el primero. El segundo, la hidratación. Están deshidratados por la calle. O sea, es que te piensas que bebes agua y no la bebes. No, es que un café, el café te deshidrata. No, es que un refresquito, es que el refresco te deshidrata, porque cada molécula de glucosa arrastra 10 de agua. Por lo tanto, concienciarte en intentar beber entre 1,5 litros, 2 de agua. De hecho, yo tengo una botella que te va guiando y te dice, good job, te va animando a cada hora a ir bebiendo un traguito de cristal. Y es Sí, maravillosa porque ya mis alumnos y mis pacientes la van comprando. Además, cuesta 5 euros, que aquí es algo muy económico. claro, nada. Y claro, y eso sería lo maravilloso, la respiración, la hidratación y por último los ritmos circadianos, acostarse temprano y levantarse temprano. Que yo sé que las personas muchas se levantan temprano para trabajar, pero luego dicen, es que la noche es mía, es que es mi momentito, ceno tarde, me quedo viendo Netflix, ya, pero es que hay las capacidades de reparar, de regenerar, de levantarte con alegría. Si es que tú tienes que ver una persona que se levanta bien y una que no ha dormido bien, la cara ya te lo dice todo. Entonces, qué No, las maravilloso sentirte fieras. así. Eso es. El humor, las Todo. emociones. Además, bueno, algo que a mí me genera mucho la atención es lo poco que duerme la gente, justamente. ¿Cuánto sería el mínimo que tenemos que dormir por día? Eso que decimos, tengo que dormir, no sé, 7, 8, 9 horas para que realmente todo eso que estás mencionando se regenere. Bajo mi experiencia, 7, 8 horas, pero no es la cantidad de horas, sino en el momento que tú las duermes. Bien, porque date cuenta que el cortisol a las 6 de la tarde empieza a bajar, esa hormona que te mantiene activo, la hormona que viene del sol, ¿no? De estar activo. Y la melatonina empieza a actuar a esa hora, por lo tanto tú a las 6 de la tarde hay que bajar el ritmo para las 10, 10:30 estar ya en un sueño bastante entrado en profundidad, para la 1 de la mañana empezar a reparar y a regenerar.
pero si te acuestas a las 11 y a las 12, que es lo que aquí pasa habitualmente en España, te desequilibra todo y antes o después pasa factura. Eso Claro. asegurado. Claro, totalmente. Mari, a nivel de comidas mencionabas todo lo de las comidas procesadas hoy en día. ¿Qué sí o sí deberíamos tener en nuestra dieta todos los días para poder decir, ok, sí, voy por ese buen lugar en mi salud, por ese camino correcto? Bien, pues aquí está el grande, que son las verduras. Bien, en segundo lugar, las frutas Bien. siempre si pueden ser local de temporada, seguir los ritmos. Por ejemplo, tengo la mitad de la familia en Cuba, bien, mi esposo es cubano, y cuando viajamos Sí. ahí te das cuenta de comerte un buen mango de temporada, de comerte, ¿vale? O aquí en Valencia ahora es la época del tomate, pero ya el resto del año no lo consumas porque es que está procesadísimo y siendo de origen natural. Bien, en segundo lugar, una buena fuente de proteína. Somos proteína. El 70% somos agua y el 30% restante, de ahí el 70% somos proteína. Entonces, comer proteína de mucha calidad. Y si eres vegano, pues optar por las setas y no por el pan de este refinado, ¿vale? Con edulcorantes y con porquerías, ¿vale? Entonces, que te conecta con la naturaleza, esto. Y algo que no nos falta en nuestra alimentación son el boniato y la quinoa. Boniato y quinoa todas las semanas, todas. Y luego adornamos la comida con los germinados, estos brotes verdes chiquititos, bien, germinados de Sí, alfalfa, germinados de rábano, germinados. Entonces por la todos noche los elegimos una proteína y verdura cocinada y al mediodía un hidrato de carbono de mucha calidad, como son el boniato y la claro. quinoa. ¿Qué pasa con la soja, Marina? Porque hay una cuestión muy controversial con la soja, me parece, y toqué un tema, ¿no? Importante, me Sí, claro, parece. date cuenta que yo vengo de la medicina china también, entonces me he impregnado mucho de esta cultura y si fuese tan mala realmente, ¿no? China estaría implicada en esto en número uno en el mundo. Y es más bien porque se ha transgenicado, ¿no? Aquí tenemos a Monsanto, tenemos otras cosas por detrás, donde todo está Sí, súper transgénico y entonces ahí está adulterado. Por lo tanto, la soja lleva muchos años en nuestra alimentación, sobre todo a nivel oriental, y si la tienes que consumir como si no estás acostumbrado, que sea progresivo. Y si tienes un problema hormonal, obviamente que sea progresivo porque sí, que tiene fitoestrógenos y por lo tanto, pues hay que tomarla de una manera más moderada. Pero esto es como todo, ¿vale? Es como el ajo, es bueno, sí, pero es que si te comes 3 dientes de ajo, pues seguramente te hagas una úlcera digestiva. No sé si me explico, si no estás claro. acostumbrado. Entonces todo es, se entrena, se entrena. Si yo llevase a mi niña, ¿vale? Que ella tiene para mí una mente muy privilegiada, también tenemos la suerte de ir a un cole Montessori en el campo, bueno, maravilloso, donde Ay, qué estimulan mucho lindo. a los niños, sobre todo la parte emocional, y la sometiera a una universidad, se sentiría boba, tonta, ¿vale? Pero no es porque ella sea tonta, sino porque la hemos sometido a algo demasiado rápido. Pues a nivel de alimentación, yo digo en mis clases siempre que tú partes de un kilómetro, kilómetro 0, kilómetro 50, kilómetro 100, y a partir de ahí se trabaja y se hacen estrategias personalizadas a cada paciente. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, vamos a tocar el tema de qué relación hay entre el trauma, las emociones y la salud que tenemos también, Marina. Que a mí me parece un tema súper importante porque vemos mucha mala gestión emocional hoy, muchas personas muy exaltadas, mucho enojo, mucha ira. Yo no sé si esto se debe por la mala alimentación, por la mala forma de vida o al revés, o bueno, explícanos un poquito acá qué sucede con los traumas, las emociones, esa salud que tenemos, la alimentación. Claro, las emociones podemos hablar extensiva, es muy extenso de ello, pero es cierto que el enfado es una de las grandes, ¿no? Porque al final el enfado, hay una frustración, queremos llevar el ritmo de vida que se quiera y tú te enfadas básicamente por dos cosas, porque te alejas de lo que te gusta o porque te tienes que enfrentar a lo que no te gusta. Y a partir de ahí empieza un resurgir de un enfadito ahí que no. Entonces tú ya empiezas a multiplicar lo que sientes, a justificarlo, ¿vale? Y ahí es cuando pierdes el control absolutamente. Por lo tanto, si tú en un primer estadio eres consciente que te empiezas a enfadar, ¿vale? De alguna manera hay que entrenar esta parte. Que no, que estás sometida, bueno, el enfado y la medicina china la vincula al hígado. ¿Cómo está tu hígado? ¿Cómo es tu alimentación? Porque si tu alimentación es procesada vas a estar como muy irascible por todo. Pero si tu alimentación es consciente, es más liviana y se metaboliza todo más fácil, tu mente va a gestionar más fácil. Los neurotransmisores, ¿vale? La dopamina, la serotonina, todos los neurotransmisores que nos facilitan sentirnos bien, es una carencia, sobre todo de vitaminas y de minerales, de esa nutrición micromolecular, bien, que no habita en los supermercados de hoy por hoy. ¿Vale? Tendríamos que comer alimentos de mayor calidad y mucho más naturales para optimizar esto. Totalmente. Bueno, mirá qué interesante lo que mencionás de los supermercados de hoy, porque a mí me sucede a veces de ir a un mayorista y voy, compro, gasto un montón. La verdad que mensualmente digo, gasto un montón de plata en el mayorista,
pero no llevo nada que realmente sea saludable ahí. Como que digo, una agarra galletitas para los chicos, viste, agarrás los paquetes de fideos, de arroz, bueno, obviamente todo lo que es para la limpieza de la casa, pero no agarrás realmente, no sé, por ejemplo, semillas, frutas, verduras, no sé, lácteos, de verdad de calidad, ¿no? Y esto es lo que Claro. está sucediendo. ¿Cuál es la oferta? Pero ¿cuál es la demanda que hace que esa oferta sea esa? Claro, pero al final nos están robotizando al respecto. O sea, consumimos esto para enfermarnos de esto y medicarnos de esto, ¿vale? Y hay una proyección, pues el Claro. síndrome metabólico, ¿no? Esas enfermedades del siglo XXI. Por lo tanto, si esto ya tú ya lo sabes, pues es coger, ¿no? tu carcasa, tu Ferrari, tu cuerpo y ver qué necesita en base biológicamente. Porque todos sabemos cómo funciona el móvil, las aplicaciones, o sea, aquellas cosas, ¿vale? Que nos deshumanizan. Yo veo a muchas pacientes que están totalmente desvinculadas de su ciclo hormonal. No saben cuándo están ovulando. Yo les digo, pero por Dios, cuando tú estás ahí bien mojadita, ¿sabes? Como esa baba de caracol. No lo saben, tiene que mirar a algo. Entonces dices, wow, no, hay que despertar esa curiosidad por saber qué necesitamos, si lo tienes en el desayuno, en la comida y en la cena, para sentirte bien. Es que a veces es más Claro, sencillo de lo que parece. Y llenamos los claro. carros de refrescos, de cervezas, de cosas que al final son carísimas y es mucho más simple, ¿vale? Si nos propusiéramos comer saludable. Claro, totalmente, y que nos hace pésimo, porque al final, por ejemplo, yo tuve una amiga, lamentablemente toma mucho alcohol, voy a decirlo, es una realidad, no vamos a revelar su nombre, no vamos a decir quién es. Ok, Pero vos le ves la piel y le ves una piel reseca, la ves que está mal, emocionalmente inclusive está mal, y la ves que todo el tiempo toma como analgésicos, cosas para el estómago, claro, porque te termina rompiendo el hígado ese alcohol. Entonces, lo que estás consumiendo al final está alterando todos tus órganos. Y después, obviamente, ¿qué sucede con la medicina tradicional? Vas al médico, te da una pastillita, pero no te arregla realmente el problema que estás teniendo. No te va a mejorar la salud de esa pastilla. Entonces la gente después dice, no, el médico no me funciona, no me sirve ir al médico, ¿no? Es que tenés que cambiar tu vida, no es que el médico no te funcione, ¿no? claro. Sí, además el alcohol es que tú bajas por la calle y ves los barecitos, ¿no? Y todos están con café, con refrescos y con cervezas, alcohol. O sea, es que de ahí nunca verás a alguien, ¿no? Pues con un té matcha, no verás a con smoothie, ¿no? Esperemos que poquito a poquito, aquí en Valencia cada vez hay más, aquí en España. Pero ojo, que eso nos aleja mucho. Y entonces, claro, tenemos que recurrir a ese fármaco que parchea y te aleja de tu propio sentir. Entonces, cuando a ti te pasa algo, yo siempre le digo a mis pacientes que las enfermedades o los accidentes vienen para que cambiemos cosas. Es una oportunidad de decir, ¿qué me está pasando? Te puedes tomar una pastilla en un momento crítico, ojo, que a veces son necesarias, imprescindibles, pero en la gran mayoría en esta sociedad no lo son y nos alejan más del humano que habita dentro de nosotros. Claro, claro, totalmente. Marina, ¿qué podemos encontrar en la medicina china? Ya que vos estudiaste también todo este campo, ¿qué podemos aplicar en nuestro día a día de la medicina china? ¿Qué nos dice? Pues aquí os puedo dar el consejo de levantarse temprano a las 7 de la mañana y ver cuándo Sí, tú vas al baño, cuándo cagas, cuándo haces caca, ¿bien? Sí, así, tal cual. Es que es muy divertido porque al final mi hija, por ejemplo, ya también dice, mami, ¿cómo ha sido mi caca? O sea, yo ya la estoy, ¿no? Concienciando simplemente a través de la curiosidad de cómo son las heces, porque ellos representan cómo son tus heces, cómo es tu lengua, para saber cómo sí. es un indicador de salud, sin necesidad de nada más. Entonces, Bueno, profundizanos acá. ¿Cómo? vamos Me muero. allá, Para claro, que es toda que la gente que está es del otro súper lado interesante. nos pueden escribir cómo es su lengua Claro, y bueno, cómo van claro, a ver. entonces es interesante levantarte por la mañana, bien, y lo primero sería, antes de desayunar, hacer caca, Sí, ¿vale? Ahí es donde la medicina china dice que a las 7:30 se mueve el intestino, ¿vale? Para hacer caca, bien. Entonces, si tú haces caca después de desayunar, ya hay un poquito menos de salud, se puede decir. Luego hay que personalizar para quién, cuándo y cómo. Bien, porque si tú te levantas con una diarrea porque no te quieres enfrentar al trabajo del día a día, hay un daño emocional que está expulsándose a través del intestino, que es el segundo cerebro. Pero si no, fisiológicamente, lo más natural que ellos dicen es levantarte y cagar, ¿bien? Y después, a las 10:30 de la noche, se para el intestino. Por lo tanto, tienes que haber cenado mínimo 2 horas antes de cenar temprano para no hacerte caca en la cama, porque no, nadie se hace caca en la cama de manera natural. O sea, esto la medicina china lo tiene, pero vamos, al dedillo. ¿Cómo son tus cacas? ¿Cómo son tus heces? Eso es un valor que es muy divertido. Y fíjate, cuando yo estudié fisioterapia, el último año de carrera, me quedé sin asignaturas optativas, que eran balnearios, centros deportivos, ¿no? Con clubes con equipos de fútbol, ahí para hacerles masaje, ¿no? sí. Fisioterapia.
Y yo estaba trabajando, pues haciendo lámparas de pie y no pude ir a matricularme y me matriculó mi mamá y se le olvidó cogerme la asignatura extra. Y cuando llegué solo había para analizar diarreas, heces y tal. Y me tiré 6 meses. ¿Quién me iba a decir a mí que después, ¿vale? Así que me vino súper bien que las casualidades no existen. Entonces ahí es cuando dije, ¡buah, qué aburrido haber estado haciendo estos 6 meses! Y ahora, a día de hoy, pues digo, ¡wow, qué maravilla haber estudiado! Porque fusiono la ciencia que tiene nuestra medicina y la china con esa energía de los ciclos circadianos y tal. Y la lengua, solo rápido porque podría hablar muchas horas sobre la lengua, la podemos dividir en una lengua roja y seca porque habita calor en ti y por lo tanto vas a ser impaciente, como muy rápida, tendencia al estreñimiento, bien, te va a costar dormir. Luego está la lengua pálida, bien, que es esa lengua como una persona cansada, que le cuesta más levantarse por las mañanas, apaga el despertador muchas veces. Y luego tendríamos la lengua hinchada, que eso es un desequilibrio en la tierra. Bien, es como que hay mucha humedad, entonces piernas pesadas, te cuesta tomar decisiones, la mente más nublada, todo te hincha, ¿vale? Hay como indiferencia por la vida. O sea, fíjate tú como 3 tipos de lenguas, ¿bien? Pueden analizarte como tú estás, ¿bien? Así que claro, no, me muero. La lengua, ¿vale? Por donde entra y por donde sale, es vital en la medicina china. Porque siempre relacionamos con acupuntura, ¿no? Y con las plantas medicinales, que también es una maravilla, y yo soy muy grande en esto, pero sobre todo cacas, ¿vale? Y lengua. Claro, bueno, todo esto nos va mostrando el estado de la persona. Bueno, pero también viste que uno hasta en el color de la piel te das cuenta si la persona está enferma o está realmente saludable. Y eso uno no necesita ser médico, por ejemplo, para distinguirlo. Jamás se me hubiera ocurrido que en las heces y en la lengua, ¿no? Total. Si la hez está seca, si está pastosa y tienes que pasar la escobilla varias veces, todo eso son indicadores de salud que deberíamos enseñar a los niños desde pequeñitos, concienciar desde ahí. Claro, totalmente. Marina, me encanta esta entrevista con vos. Marina, y voy a contar la confidencia a la gente que está del otro lado. Hace un ratito, Marina, que está en el aeropuerto, estaba en el baño, iba a hacer la entrevista desde el baño porque necesitaba encontrar un lugar. Así que este tema hubiera ido excelente. Acabó en un cambiador de bebé, lo abrí y era mi mesa de despacho tal cual. Y aquí Charles Darwin decía, ¿no? Que no se adapta, o sea, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y al final esto es salud. Yo antes de hacer este viaje a Portugal, que vamos a salir ahora en breve, yo ya llevo días entrenando esto, bien, hidratándome mejor, tomando una raíz de ashwagandha, un hongo que se llama reishi, que ahora está muy de moda. Entonces yo ya voy ritualizándome a lo que voy, ¿para qué? Para que yo me sienta y pueda disfrutar del viaje. ¿Vale? Claro. Bueno, mira, qué bueno este tema que tocas, porque Chadia, que es mi compañera en frecuencia, ella obviamente vive en Argentina y es de Venezuela. Y ella me contó que se le había disparado el tema de su rosácea estando aquí en Argentina, por ejemplo. Entonces, ¿cómo esos cambios de repente de clima, de territorio, nos pueden afectar? ¿Qué tipo de recaudos podemos tener en cuenta, Marina, al momento de mudarnos de territorio? Y quizás hasta mudarnos definitivamente, porque hoy hay mucho movimiento en el mundo. Totalmente. Además, mira, la medicina china donde ella se asienta es que la climatología externa habita dentro de nosotros, ¿vale? Entonces, si vas a un sitio que va a hacer calor y tú ya eres fuego por dentro, tendrás que tomar cosas que te vayan refrescando, como la salvia, o sea, plantas, ¿vale? Y alimentación mucho más fresca, pepino, ¿vale? Para ir adaptándote a este cambio. Y por el contrario, si tú eres una persona más bien friolera y te vas a un ambiente frío, pues tendrás que empezar con infusiones de canela, tendrás que con calditos, ¿vale? O sea, tienes que ir adaptándote progresivamente a través de la alimentación y de la suplementación a ese cambio. Porque vuelvo y repito, no se valora en nuestra medicina, pero la climatología es imprescindible, tanto fuera como dentro de nosotros, y que haya coherencia. Claro, totalmente. Empezar a tener en cuenta y además esa escucha del cuerpo, no de qué me hace bien y qué me hace mal. Claro. Hay cosas que no puedo consumir de otros países, por ejemplo. Me di cuenta cuando fui a España, por ejemplo, ustedes comen un montón de, pescados, mariscos, de todo, y yo me lleno toda de alergia. Me llevo a comer eso y voy muerta. Claro, porque hay que hacerlo o de manera progresiva o buscar las fuentes de omega 3 desde otra perspectiva. O por lo menos comer menos omega 6 que te inflama y tiene que estar compensado con el 6, o sea, con el 3, ¿vale? Entonces tiene que estar balanceado. Al final es esos pequeños conocimientos que suman salud. Y respecto a tu amiga, una rosácea, hay que valorar siempre el sistema digestivo, es calor, ardor en el sistema digestivo. Entonces habría que empezar por ahí, como por ejemplo con aloe vera en jugo de aloe vera, la glutamina, el aminoácido glutamina, ¿vale? Ir preparando ese terreno para que luego la rosácea no pegue ese pico, ¿vale? De rojez y de calor a nivel facial, porque estos son puntos de acupuntura del estómago.
bien, y se relaciona con el estómago. Mira vos, mira vos. ¿Y el aloe vera se pueden consumir todos los tipos de aloe vera o tenemos que tener recaudos con algunos? Porque tengo entendido que hay Claro. como 70 y Hay algo de plantas diferentes de muchísimos, aloe vera. hay muchísimos, y yo solamente recomendaría uno. Además lo patrocina aquí la campeona del mundo de bádminton, que es española, Carolina. Trabaja Sí. con la marca Frog, se llama marca Frog, y se vende a nivel internacional, sí. Para mí esa es la mejor con diferencia. Claro, claro, porque sé que es muy bueno consumir el aloe vera. Yo conozco una persona que tuvo una apendicitis y lo salvó el consumo del aloe vera. Es un gran reparador y regenerador, pero ¿para quién, cuándo y cómo? Porque, por ejemplo, tiene mucho mucílago, mucha baba. Y si tu lengua es húmeda, hinchada, tus heces son pastosas, bien, y tú estás así como pegada a la vida que te cuesta, no tomes aloe vera, porque te vas a sentir más todavía con esa consistencia babosa, ¿vale? O sea, ese dinamismo. Total. Claro, totalmente, totalmente. Marina, ¿qué recomendás, por ejemplo, para las mujeres que la verdad sufrimos mucho de estrés? Tenemos, por ejemplo, muchas tenemos hijos, entonces estamos como muy desreguladas a veces y tenemos el tema del periodo y a muchas yo escucho que te dicen, no, se me corta o no me viene o me viene en exceso y no sabes si tiene que ver con una cuestión de estrés, con una cuestión de dinámica de vida. ¿Qué recomendás, por ejemplo, para el tema de todo lo que tiene que ver con lo menstrual y la mujer? Claro, pues aquí yo voy a recomendar dos cosas que podemos empezar a valorar en las personas. El eje de estrés, tú te puedes hacer el cortisol en sangre, ¿vale? Para ver cómo tienes los niveles de estrés reales. ¿Por qué? Porque a mayores niveles de cortisol, menos nivel de progesterona. Y si hay poca progesterona, el ciclo se va a desequilibrar o con menstruación abundante, o vas a marcar marroncito que se llama spotty, o vas a tener diferentes desequilibrios, ¿vale? Y después miraría dentro del colesterol, el colesterol bueno, que no es ni bueno ni malo, pero el bueno, el HDL, que lo tengas bien optimizado, bien altito, ¿vale? Ahora ya se puede tener entre 40 y 100.000, ya hay analíticas. O sea, no nos quedamos en los 40 y 60 de los años 80 porque interesa vender estatinas. No, el colesterol HDL tiene que estar bien, bien optimizado. ¿Por qué? Porque gracias a las grasas de calidad tú vas a fabricar progesterona, ¿vale? Así que si comes poca grasa de calidad y encima tienes mucho estrés, el poco colesterol bueno lo vas a destinar a fabricar cortisol y no a tener un buen ciclo hormonal y a sentir que puedes con la vida. Claro, claro. Bueno, justamente, mira, acá hablando de lo que falta, y ya casi vamos a ir terminando, pero yo sé que te tenés que ir, ¿Sí? pero quiero profundizar en unos temitas más. Justamente con lo que le falta al cuerpo. Hay personas que hoy en día toman muchos suplementos. ¿Qué pensás de esto? Vos con tu formación integral que tenés, todo el conocimiento que tenés, los suplementos son positivos, no lo son, recomendás un suplemento en particular. ¿Qué podés decir? Sí, te puedo hacer un protocolo, ¿vale? Que sería como fundamental, hablando fisiológicamente con que tenemos un cuerpo, ¿vale? Que tú todo lo que vayas a comer, hidratos de carbono, grasas, lípidos, bien, y proteínas, van a ir destinados a entrar dentro de tu célula para llegar dentro de la célula, hay unas unidades que se llaman mitocondrias y fabricar energía, ATP. O sea, lo que tú respiras y lo que tú comes va en base para tu canal energético, tu metabolismo energético. ¿Qué pasa? Que como comemos tan artificial, tenemos muchas carencias de nutrientes. Y como protocolo fundamental para un humano general, sin personalizar, yo diría de que por las mañanas tomar un complejo de vitaminas del grupo B, ¿vale? Y C. Fundamental. Hay una carencia de vitaminas B y de ahí desequilibrios muy emocionales y trastornos de comportamiento, de sueño, etcétera. Entonces, vitaminas B, sobre todo B6, y vitamina C, que también la necesitamos cada día, a diario, la vitamina C. Bien, luego a mediodía recomendaría omega 3. Porque lo mismo, comemos mucho omega 6 y muy poco omega 3. Y tienen que estar en equilibrio, si no nos proinflamamos y nos enfermamos. Bien. Y luego para la noche, si tuviera que recomendar algo, recomendaría el magnesio en forma de bisglicinato, porque nos ayuda a conciliar un sueño más profundo. Bien. Eso sería como la dinámica entre vitaminas, minerales y grasas. Un equilibrio básico y fundamental que no le debería de faltar a nadie. Y luego se puede personalizar. Si tienes mucho estrés y mucho desequilibrio emocional, daría, por ejemplo, el reishi, el hongo reishi. Bien. Si tienes mucho trabajo y mucha exigencia y no puedes bajar la guardia, el hongo cordyceps. Es ese hongo guerrero, bien, que yo lo tomo como preentreno para CrossFit y es fantástico, sí, porque no vas a notar como un café. El café al final inhibe los receptores de adenosina, por lo tanto no te sientes cansado, pero eso no es real, estás engañando a tu metabolismo, ¿vale? El cordyceps no, el hongo ayuda a sentirte con... Claro, realmente te da esa energía que necesitas. Esa energía que la sociedad... Ahora, ¿te vas a sentir mejor? No hagas más cosas. Al contrario,
permítete, como decía una monje budista que conocí, si no encuentras 10 minutos para meditar, pues tienes que encontrar una hora. Claro, Claro, claro. dijeron a mí. Entonces, eso es fundamental. Receto mucho como suplemento aburrimiento. Abúrrete 10 minutos de aburrimiento al día, por Dios. Sobre todo a las mamás que estamos dando y nos abandonamos a nosotras mismas. ¿Vale? Qué necesario que es, totalmente. Ese Importante. momento de silencio, de tranquilidad, de parar para calmar todo el sistema, ¿no? También, porque siempre estamos como así, como hiperactivas las mamás, haciendo 200 cosas a la vez, hipermultitasking. Claro, poniendo lavadoras, dejándolo, ¿sabes? Todo por la noche, o sea, acostándote a la 1 de la mañana, porque es tu momento de estar contigo misma, tu cita contigo misma. Y esto lo veo muchísimo. Yo también era una de las que lo hacía y ahora para mí no. Ahora yo me acuesto con mi hija, a las 9:30 estamos durmiendo. Obviamente hoy aquí en España no, porque nos pillará volando. Pero intento porque es que me siento mucho más joven, con más ganas de hacer cosas, con emprender, ahora pues todo el proyecto que llevo internacional, o sea, a tope, ¿bien? O sea, que me siento con mucha energía y muy joven, me siento muy joven. Claro, mucho más conectada, mucho más conectada. Vamos a ir cerrando, María, y te voy a hacer la última pregunta. ¿Qué relación sentís que existe, obviamente, entre lo que tiene que ver la salud y el propósito de vida? Somos espiritualidad acá en Frecuencia, hablamos mucho de todos estos temas y quiero saber qué pensás vos desde tu lugar también. Claro, mi experiencia en mi persona y en lo que hago en consulta, veo las dos polaridades. Personas que tienen un propósito de vida súper claro, bien, por ejemplo, una mujer que además es brutal en lo que hace, que es tarotista, es brutal, sí, pero se abandona a nivel metabólico, no cuida su metabolismo a base de refrescos que no quiero nombrar, ¿vale? Que es uno de los más famosos del mundo, pasa con un trocito de pan con jamón, ¿no? Que se hace aquí en España, y se abandona un café, otro café, y claro, tiene unos problemas metabólicos, dolores de rodillas, y dices, ¿cómo puede con el propósito de vida? O sea, el propósito de vida para que realmente no tú te sientas coherente con eso, cuerpo, mente y energía tienen que estar en la misma sintonía. Entonces yo le digo a ella, si te viniera tu ídolo a tu casa, ¿qué le pondrías de comer? ¿Le darías de comer eso? ¿Vale? El otro día tuve en consulta Red Bull, no sé si conocéis Red Bull por allá, imagino que sí. Claro. Es el energizante, ¿verdad? Sí, pues una paciente que vino a consulta se tomaba 7 al día. El sistema nervioso estaba desbordado, 7 al día. Pero malísimo para el corazón, no sabían, claro, no sabían qué le pasaba, acabó en mi consulta. Entonces hay un comportamiento que ella tomaba esto desde bien jovencita porque su papá trabaja en la obra y la levantaba a ella a las 5 de la mañana para ir a la obra con él. Bien, entonces ella, como el café no le hacía nada, empezó a recurrir al Red Bull para complacer a papá. Entonces esa niña que fue creciendo acompañando a papá, que a día de hoy pues tiene casi 40 años y sigue en la obra con papá, ¿vale? Pues ese Red Bull ha reventado, ha explotado su sistema nervioso con unos tics, bueno, un caso clínico complejo, ¿vale? Entonces, te das cuenta como un patrón, ¿vale? Cuando no haces tu propósito de vida, este caso, esta chica maravillosa, ella, fíjate, por gustar a papá, ese patrón, seguir ese patrón, se alejaba, ¿vale? De su propósito de vida. Bien. Así que, y al contrario, para encontrar tu propósito de vida, tienes que comer bien, porque si comes bien, comes naturaleza, esa información te llega, esa vibración de la madre tierra te llega y activa tus dones, que yo lo he vivido, lo he experimentado. Mi papá era camarero de un bar de Polígono, mi mamá limpiaba baños y váteres y despachos, ¿vale? Y yo he revolucionado la familia porque estoy en coherencia con estas dos dinámicas. Claro, totalmente, wow, me encanta. Marina, contale a la gente que está del otro lado y la que va a ver luego la charla, que quizás no está aquí en vivo, ¿para qué te pueden conseguir? ¿Con qué estás ahora? Si estás con consultas, con cursos, talleres, ¿a qué se pueden sumar de lo que haces vos? Sí, tengo así a nivel online, sesiones privadas online, bien, en el que vemos dónde está el problema ese que no sabes muy bien, que llevas rodeando. ¿Quieres una nueva visión? ¿Quieres algo que realmente sea holístico, desde la lengua, las heces, ¿vale? Todo, o sea, todo. Analítica de sangre, una rigurosidad científica también de base, donde al final el doctor o el terapeuta puede ser muy bueno de conocimiento, pero si no hace y no le habla el idioma que la persona que tiene delante sepa luego implementar y tenga ganas porque quiere una transformación y haya entendido qué le pasa y por qué le pasa, ahí es donde surge la magia en mis consultas y en mis clases. Y luego tengo la formación internacional de medicina china integrativa para profesionales de la salud, tanto médicos, enfermeros, fisioterapeutas, profesores de yoga, bien, tengo una alumna de Panamá, otra de Argentina, Sol, y entonces están sumando a esta revolución de 6 meses de duración. Es una formación de alto valor en la que yo sigo paso a paso a cada alumno a través de WhatsApp, diario, sesiones en directo y no hay nada en el mercado tal cual. Así que si a alguien le interesa, pues que me contacto, le paso el dossier, hacemos una entrevista 1 a 1 y valoramos si la formación es para él y si él es o ella es para la formación.
Marina, ¿cómo es el antes y el después de una persona que hace estas formaciones con vos, estas consultas con vos? ¿Vos qué ves? Pues ¿Cómo cambia? veo un despertar. Las alumnas me dicen, Marina, es que hasta la hora de ligar, de ligar con otra, miro la lengua, miro tal, tengo otras cosas ¿no? O fisioterapeutas que solo veían la parte física, pues de repente saben interpretar una analítica. O al contrario, médicos que vienen a las clases y que ya despiertan esa toma de las emociones desde la medicina china y comunican al paciente delante si es elemento fuego, si es tierra, comunican para que el paciente realmente. Entonces es una versatilidad, es una toma de conciencia completa, 360, absolutamente. Totalmente. Un cambio de concienciación. Un cambio total. Me encanta que la gente pueda cambiar. Herramientas prácticas transforman su propia vida y además ayudan a otros a hacerlo desde la propia experiencia. Claro, obviamente. Bueno, eso es increíble. Me encanta que ayudes a las personas a cambiar su vida, a mejorar su vida, ¿sí? Porque esta es una de las claves principales aquí en Frecuencia. Así que agradecerte, ya saben, si quieren contactarla a Marina, pueden hacerlo a Marina, guión bajo grano de oro. Obviamente que en el Linktree también, que es Marina guión bajo grano de oro. ¿Algún lugar más donde te puedan contactar, Marina? Yo estoy dejando igual todo aquí en el caption para que quien quiera puede solamente tocar el enlace y puede irse ahí al Linktree de Marina. Vale, sí, el Linktree está súper bien y el Instagram es donde podemos contactar directamente. Buenísimo, buenísimo. Marina, te dejo la pantalla para que te despidas también de la gente que está del otro lado y le des un último consejo, si así querés. Ok, bien, en primer lugar agradeceros por este espacio porque al final el tiempo, ¿no?, es el mayor tesoro que podemos poseer, y si os tengo que dar alguna recomendación es que haya coherencia sobre todo con tu manera de respirar. O sea, parece una ¿no?, como, ostras, vuelve a repetir lo de la respiración, pero párate un minuto al día, simplemente un minuto, si puedes ser 5 mejor, te pones una alarma en el móvil y apaga tu mundo exterior y céntrate en ti, porque al final estás aquí para ser feliz y si eres feliz vas a querer cuidarte para seguir siendo feliz y querer proyectarlo al mundo. Así que a conectar con la respiración. Totalmente. Marina, muchísimas gracias, un gustazo. Muchísimas Igualmente, gracias. igualmente. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Ya saben, pueden seguirla en el Linktree. Acá abajito van a encontrar en la cajita de la descripción. Y por otro lado, pueden seguirla también en el Instagram, @marina_grano de oro. Por otro lado, dejar un me gusta, dejar un comentario, suscribirse. Eso siempre, eso siempre. Muchísimas gracias a todos. Gracias, chicos. Gracias. Chao. Chao, chao.